Hola a todos, mi nombre es Hilda Garrido y en esta clase vamos a hacer una aproximación a la deontología profesional y en concreto a los principios de actuación del personal de seguridad privada. En los próximos minutos vamos a comentar brevemente cuáles son los diferentes principios de actuación del personal de seguridad privada, a qué deben su existencia estos principios y cuál es su justificación. En concreto vamos a intentar resolver dos cuestiones. Primero, ¿cuál es el fundamento de una deontología profesional? Muy brevemente, obviamente. Y segundo, ¿cuáles son los principios esenciales de actuación en la seguridad privada? Si intentamos hacer una definición rápida y breve de qué es la deontología profesional, y en esto siempre hay que tener en cuenta que cuando se realiza una aproximación a un concepto complejo como es la deontología, pues siempre corre uno el riesgo de simplificar en exceso cuando hace una aproximación rápida, pero tendremos que correr ese riesgo. Si intentamos, decía, hacer una aproximación a lo que es el concepto de deontología profesional, llegaremos a la conclusión de que podríamos definirla o equipararla a una moral profesional. Es decir, si tuviéramos que hacer la definición o una definición más completa, diríamos que deontología podría ser la ética especializada en cada ámbito profesional que tiene por fundamento, esto es importante, la dignidad humana y la búsqueda de los valores de justicia en el desempeño de cada una de las profesiones en concreto. Vemos, por tanto, que la finalidad de la deontología, como esta ética especializada, es asegurar que los profesionales son dignos de confianza. Asegurar la confiabilidad del profesional y asegurar que ese profesional va a tener como finalidad la búsqueda, con el ejercicio de su profesión, de determinados valores de justicia y sobre todo teniendo en cuenta la dignidad humana. Bien, si nos ponemos a pensar un poco en las distintas profesiones que podamos conocer y en algunos de los principios más conocidos de ellas, nos damos cuenta que los principios deontológicos no son, y ya aviso, tampoco deben serlo, no deben ser los mismos en todas las profesiones. Jueces, médicos, periodistas, abogados, policías, todas estas son profesiones muy diferentes, tienen una misión distinta de cara a la sociedad y, por tanto, el desempeño de las profesiones y sus principios deontológicos son y deben ser distintos. Pensemos, por ejemplo, en la imparcialidad, que tiene sentido cuando hablamos de un juez, pero no así cuando hablamos de un abogado, o la proporcionalidad, que puede tener sentido cuando hablamos del ejercicio profesional de un policía o de un profesional de la seguridad, pero a lo mejor no tiene tanto sentido cuando hablamos del periodismo. Sin embargo, la confianza sí que es un elemento fundamental en las relaciones profesionales, bueno, podríamos decir en cualquier tipo de relación humana, pero la confianza en las relaciones es el fundamento, es el objetivo de la deontología profesional. Si retomamos la frase con la que terminábamos la diapositiva anterior, decíamos que asegurar la confiabilidad del profesional es la finalidad de la deontología. Una persona es digna de confianza cuando es un profesional competente y está comprometida. ¿Qué es eso de compromiso y competencia? Vamos a verlo a continuación. La competencia, dice la Real Academia Española, es la pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o para intervenir en un asunto determinado. Aplicándolo al ámbito profesional, yo diría que es el conocimiento del quehacer, de la profesión, de las técnicas correctas y del conocimiento concreto en el desarrollo de cada una de las profesiones. Y este es un rasgo esencial que vamos a pedir y exigir y que va a ser común a cualquier profesión. Si retomamos esas profesiones que veíamos en la diapositiva anterior, a todos ellos les podemos exigir una competencia. Al juez, al médico, al abogado, al periodista, al policía, le vamos a exigir que sea competente en el ejercicio de su profesión. ¿Qué quiere decir el compromiso? Bueno, pues si nos vamos igualmente a la definición que da el diccionario de la Real Academia Española, vemos que dice es una obligación contraída. Bueno, en este caso diríamos que es la obligación que contrae el profesional con los fines y con la función social de la profesión que ejerce o que va a comenzar a ejercer.
Bien, para identificar los principios esenciales de una profesión concreta es fundamental identificar los objetivos, los fines y la función de dicha profesión. Lo primero que tenemos que hacer para poder determinar cuáles son los principios fundamentales de una profesión es saber cuál es esa misión o cuál es la misión de esa profesión concreta dentro de la sociedad y, por tanto, cuáles son los objetivos que va a tener que cumplir. Hay principios, como vemos, más transversales, ya hemos nombrado uno de ellos, como es la competencia, hay otro que es también la diligencia y que puede ser más transversal a cualquier tipo de profesión. Sin embargo, hay otros que son característicos de algunas profesiones, ya hemos nombrado algunos de ellos, ¿no? La imparcialidad, la jerarquía, la lealtad. Si nos centramos ahora en cuáles son los principios de actuación del personal de seguridad privada y queremos saber lo primero dónde encontramos recogidos esos principios, las profesiones de seguridad privada no son profesiones colegiadas, no tienen un código deontológico, pero, sin embargo, a partir del 2014 lo encontramos recogido en la propia Ley de Seguridad Privada. En concreto, en el artículo 30 de esa Ley de Seguridad Privada se establecen los principios de actuación que el legislador considera, y además así lo dice, básicos. Así que vamos a ver los 8 principios esenciales de las profesiones relacionadas con la seguridad. La legalidad es uno de ellos, la integridad, la dignidad, la corrección, la congruencia, la proporcionalidad, la reserva profesional y la colaboración. Lo primero que hay que pensar cuando vemos este artículo 30 de la Ley de Seguridad Privada del 2014 es que es una novedad. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada en el 2014, la ley anterior, la del 92, no recogía estos principios. Había que irse a la normativa reglamentaria y en concreto a la Orden de Interior 318/2011 de 1 de febrero sobre el personal de seguridad privada para ver cuáles eran esos principios básicos o esenciales del personal de seguridad privada. Hoy en día ya lo encontramos en la propia ley en su artículo 30. Veamos un poquito algunas definiciones o conceptos rápidos sobre qué significa o qué quiere decir el legislador cuando establece estos 8 principios básicos. Legalidad. Bueno, pues obviamente en las actividades de seguridad solo se pueden emplear medios y acciones que estén de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. No es que el principio de legalidad no actúe en otras profesiones, pero es verdad que en las profesiones vinculadas con el mundo de la seguridad, no solo privada, sino también pública, pues el principio de legalidad cobra una especial relevancia. Integridad, y yo le llamo integridad / diligencia, porque si vemos la definición que da el legislador es que cumpliendo diligentemente los deberes profesionales debe oponerse a todo acto de corrupción. Por lo tanto, ahí el legislador hace una mezcla entre la integridad, en esa parte de oponerse a todo acto de corrupción, pero también comienza diciendo cumpliendo diligentemente los deberes profesionales. Por tanto, ese principio de integridad / diligencia. Dignidad. Bueno, pues debe hacer un ejercicio recto de las funciones y de las atribuciones legales de su profesión. Corrección. Esta es bastante recurrente en el ámbito de la seguridad y es que desarrollando, dice el legislador, una conducta profesional que sea irreprochable, debe ser especialmente correcto en el trato con los ciudadanos y ahí debe evitar todo tipo de abuso, de arbitrariedad o de violencia. Principios de congruencia y proporcionalidad, que como vamos a ver están muy relacionados. La congruencia, o para definir la congruencia, dice que se aplicarán las medidas de seguridad y de investigación proporcionadas y adecuadas a los riesgos. Luego, la adecuación es quizá el rasgo esencial de la congruencia, mientras que la proporcionalidad dice que debe ser proporcional en el uso de las técnicas y de los medios de defensa y de investigación. Vemos, por tanto, como decíamos, que son 2 principios muy relacionados. Reserva profesional. Bueno, este es el clásico principio de muchas de las profesiones de la confidencialidad. Dice, debe guardar reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones. Eso quiere decir que no puede facilitar
datos sobre los hechos o sobre las informaciones que reciba en el ejercicio de su profesión, tampoco sobre datos de carácter personal a los que pueda acceder en el ejercicio de su profesión. ¿Es absoluta esta confidencialidad o esta reserva profesional? No, no es absoluta. Debe guardar reserva o confidencialidad frente a terceros, pero el propio legislador entiende que debe dárselos a las personas para las que trabaja, aquellas que le han contratado, y por supuesto a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones. Luego, por ejemplo, esta reserva profesional vemos que es distinta a ese clásico principio de la abogacía de secreto profesional, donde sí es absoluto y funciona frente a todos, incluidos órganos policiales e incluso jueces. Vemos aquí cómo este deber de confidencialidad o de reserva profesional funciona, pero con ciertas excepciones. Colaboración, y esto quizá también va unido a esa última parte de la reserva profesional de órganos judiciales y policiales, bueno, pues se encuentra también quizá su justificación en este principio de colaboración. ¿Colaboración con quién? Pues obviamente con la seguridad pública, con las fuerzas y cuerpos de seguridad. El personal de seguridad privada, dice el legislador, estará obligado a auxiliar y colaborar especialmente con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Debe facilitarles información, la información que les resulte necesaria para el ejercicio de las funciones, y deben seguir las instrucciones en relación con el servicio de seguridad privada que estén prestando. Espero haber respondido en estos minutos a las preguntas que nos planteábamos al inicio. Recordemos cuál es el fundamento de la deontología profesional, con esa explicación sobre la confiabilidad del profesional y sobre buscar cuál es el fundamento último, cuál es la función que va a ejercer cada una de las profesiones en sociedad y cuáles son los principios esenciales de actuación en la seguridad privada, recordando esos 8 principios que establece el artículo 30 de la Ley de Seguridad Privada. Bien, pues espero que os haya sido útil esta clase y nos vemos en otra. Muchas gracias.